Señores, luchar contra un absurdo es lo más desgastante que hay. Y tratar de demostrar lo que es evidente también es desgastante. Por favor, analicen y piensen antes de emitir algún criterio que pueda tener sobre todo un impacto en la opinión social. Miren, tienen que replantearse, analizar qué es lo que realmente ustedes quieren. Que el gobierno de los Estados Unidos eh, hubiese avisado, hubiese permitido que el gobierno venezolano, el desgobierno venezolano se preparara para una intervención militar, o que lo hiciese de la manera en que lo hizo, que fue quirúrgicamente directo, atacar las bases militares que protegían el área donde estaba Maduro, entrar, agarrar a Maduro y llevárselo como criminal que es. Entonces analicen, ¿ok? Porque ustedes al protestar por la manera en que los Estados Unidos lo decidió hacer y el presidente Trump, es como que proponer entonces de que se haga de otra manera, y de otra manera sería entonces sí crear el caos donde van a morir muchos inocentes y muchas personas que no lo merecen y que ya han pasado por demasiadas vicisitudes para seguir pasando entonces por otras peores o continuar en las mismas. Si hubiesen avisado el desgobierno de Venezuela, se hubiese preparado, entonces si hubiese habido una crisis militar, hubiese habido una guerra, hubiese habido resistencia, porque además en 20 y pico de años que ese hombre lleva ahí en el poder, se ha tratado de negociar con él de todas las formas habidas y por haber y nunca lo ha permitido, porque su ego, porque su ansia de enriquecimiento, como se demostró ahora con la cantidad de millones de libras en oro que tiene en un banco suizo, pues nada, su necesidad de enriquecimiento no paraba. En fin, por las razones que sean, pero declarar una guerra, crear una crisis internacional de este tipo a gran escala con intervenciones militares, creo que es peor incluso para el pueblo, para los inocentes y que no de la manera que se hizo. Entonces yo pienso de que el debate está dirigido precisamente porque fue una decisión y algo que se hizo bajo el gobierno de Donald Trump y mucha gente odia a Trump. Entonces están llevando a un análisis social, a un análisis, a un metaanálisis, están llevando una situación que deben verse con ellos mismos porque realmente, sea el presidente que sea el que lo haya hecho, estaría muy bien hecho. Fue Trump el que lo hizo. ¿Ok? Entonces, por eso yo quiero titular este videito Palo porque quieren y palo porque no quieren, porque realmente no entiendo qué es lo que quieren. Por otra parte, debemos tener mucho cuidado cuando vamos a hablar y a opinar de un pueblo como el pueblo de Venezuela, como el pueblo de Cuba, sobre todo cuando las personas no tienen conocimiento de lo que es la cohesión comunista, la cohesión de los narcoestados, de los estados terroristas internos. No, cuando no tienen idea de eso, por favor tengan mucho cuidado cuando opinen porque están en gran medida muy cerca de cometer errores, porque no tienen una percepción sentida, porque no tienen vivencias reales de lo que sucede dentro de estos países, dentro de Venezuela, dentro de Cuba, porque además la vivencia experiencial es la que realmente te da la medida de la realidad, porque la realidad siempre supera la ficción, lo que tú puedas imaginarte lo que tú puedas imaginarte sobre la realidad es siempre inferior a lo que la realidad realmente tiene para mostrarte. Entonces analicen eso. Por otra parte, no entiendo cómo van a pedir la liberación de Maduro. Están respaldando la maldad, están pidiendo de que liberen a una persona que hasta tráfico de niños pesa sobre sus hombros, están pidiendo que liberen a un narcodictador, están pidiendo que liberen a un tirano. O sea, tengan cuidado con la manera en que ustedes analizan la situación y piden la respuesta que están pidiendo. O sea, tengan mucho cuidado porque entonces estarían haciendo de alguna manera una apología, un romanticismo de los crímenes de lesa humanidad y de un criminal de guerra, un criminal de vida civil, un narcotraficante, un dictador, un corrupto y un tipo que lo único que hizo fue destruir un país sin pensar y sin importarle el pueblo, la gente, la ciudadanía y donde lo único que le interesaba era la satisfacción de su ego y de su bolsillo. Entonces, por favor, analicen esto. Y por último,
quiero hablar sobre los supuestos 32 individuos que murieron defendiendo a Maduro. Señores, todo el que de alguna manera ha tenido que lidiar o ha vivido en familias donde hay militares o ha tenido que por alguna razón estudiar para, no sé, atender a un cliente que es militar y ha tenido que estudiar y prepararse un poco sobre el sistema de vida militar, esa persona debe saber de que todos los militares hacen un juramento una vez que deciden ser militares y empiezan su carrera profesional. En ese juramento queda claro y entendido lo que les puede pasar en su carrera. ¿Ok? De hecho, en Cuba una de las cosas que se dice es cuál es el segundo, un militar, en este caso una persona de la guardia personal de alguien, un protector, un guardaespaldas, o igual que los salpadores de minas, solamente pueden cometer dos errores en su vida. El primero es escoger la carrera y el segundo, lo sentimos mucho, en paz descanse. ¿Ok? Entonces, ellos sabían a lo que se exponían. Ellos también tenían armas, ellos también tenían balas, ellos no tenían un PlayStation en las manos, ¿ya? Ellos se trataron de defender. Ahí el muerto o el sobreviviente lo tenía que poner una de las dos partes. Y las dos partes estaban en igualdad de derechos, de condiciones y en igualdad de rol profesional. Nada más que eso. Esos son gajes letales del oficio. Ellos sabían que les podía pasar eso y aún así decidieron seguir su carrera y decidieron llevarla a cabo y decidieron realizarse profesionalmente y eso es lo que puede sucederle en esa profesión. Nada más que eso. Y por otra parte, ha salido a la luz de que uno de esos individuos tenía la orden de que si sucedía algo como esto, tenía que liquidar a Maduro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la situación y vamos a ver cuál es el heroísmo y cuál es el acápite, ¿no? Que los lleva a ser vistos como mártires. Y, señores, también para los que piden la liberación de Maduro. Yo les aseguro que si a Maduro lo extraditan, lo devuelven a Venezuela, con la manera en que se está administrando el gobierno de ese país, Maduro no dura 72 horas, lo mata, porque hay unos conflictos de poder interno y hay una desconfianza hasta de las sombras entre ellos mismos y una cacería de brujas entre los líderes porque saben de que se están traicionando unos a otros, que yo no creo que Maduro dure 72 horas allí y se va a ir sin pagar y se va a ir sin declarar y sin describir por quiénes está compuesta toda esa red de la cual él era uno de los protagonistas. Que tengan un lindo día. Nos vemos.